Apreciados hermanos, pues tengan ustedes muy buenos días, que Dios los siga bendiciendo, cuidando y sobre todo, Señor, hermanos, guiándolos en su diario caminar con Él. Hoy día el tema es la familia inquebrantable, dice, asumen sus responsabilidades sin ocultarse ni dañarse. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Génesis, capítulo 3, versículos 8 al 13. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Hermanos, asumir, dice las familias inquebrantables, dice, asumen su responsabilidad y sin ocultarse ni dañarse. Y asumir las responsabilidades quiere decir que vamos a enfrentar las consecuencias de las decisiones que tomemos. O sea, asumir las responsabilidades sin ocultarnos ni dañarnos implica que tenemos que enfrentar las consecuencias de las decisiones que hemos tomado y que tomemos. Hermanos, asumir responsabilidades significa tres cosas. Reconocer cuál es tu responsabilidad, reconocer ante quién eres responsable y actuar responsablemente en cada momento. Todas las excusas que te pongas a ti mismo y a los demás no te dejarán escapar de las consecuencias de ellas ni del juicio de Dios. Hermanos, dice que el director de una empresa de comida para perros preguntó a su equipo de vendedores durante el congreso anual de la compañía si les gustaba la nueva publicidad de los productos. Excelente, respondieron, la mejor del sector. ¿Y qué pensáis acerca del producto? Preguntó nuevamente el director. Fantástico, contestaron. ¿Y sobre el equipo de ventas? Ellos mismos lo eran, por lo que naturalmente respondieron positivamente diciendo que era el mejor. De acuerdo, dijo el director. Entonces, si tenemos la mejor marca, la mejor presentación, la mejor propaganda y el mejor equipo de ventas, ¿cómo es que estamos en el puesto 17 de ventas en el ranking? Después de un rotundo silencio, uno de los vendedores exclamó, la culpa la tienen los perros, sencillamente no se comen eso. ¿No? Y eso es lo que vemos en nuestra sociedad, ¿no? ¿Quién asume hasta ahora, hermanos? No, al menos en los medios de difusión de los tantos casos que se exponen, no he escuchado que alguien diga, sí, soy responsable, ¿no? De estos cargos que se me imputan, de las sentencias que pesan sobre mí, ¿no? O de las consecuencias de los actos que he cometido. Siempre vamos a buscar responsables. Y eso no es de ahora, eso, como hemos escuchado, vino desde el huerto del Edén. No asumieron las responsabilidades, a pesar de que Dios les dio varias oportunidades para ello. Pero no asumieron. Ustedes, como vimos en la semana pasada, Eva conversa con la serpiente, ¿no?
más astuta. O sea, el Nuevo Testamento identifica a la serpiente con el diablo. Y como en la conversación, él logra que ella deje a un lado los mandatos de Dios, las promesas de Dios, para hacerle cambiar de parecer y hagan lo que al final, ¿no?, lo llevó a pecar, a desobedecer a Dios. Pero eso también, hermanos, la desobediencia, porque en el jardín del Edén lo que ocurrió no fue que se comió una fruta, sino fue la desobediencia expresa al mandato de Dios. Dios le había puesto los límites. Le había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer, ¿no? Versículo 17 del capítulo 2. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando ella entra en conversación, fíjese, cuando él la lleva a un terreno donde ella, porque lo que ella dice es su interpretación, no es lo que Dios le había dicho. En el versículo 3, ella contesta de la siguiente manera ante la pregunta del diablo: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. O sea, ella dio su interpretación, no lo que Dios le había dicho. Y eso lo llevó a desobedecer a Dios. ¿Qué sucede cuando el hombre desobedece a Dios? La lectura en los versículos del 8 al 13 nos indica lo siguiente. Versículo 8. El hombre se esconde de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Oyeron la voz de Dios, dice. O sea, Adán no quiso escuchar a Dios. El hombre se esconde de Dios. ¿Por qué? Porque la comunión íntima con Dios se había roto. Hermanos, el pecado rompe la comunión con Dios. ¿Y qué es el pecado? ¿No? Vamos a primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, porque ahí define la Biblia qué es pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos, el hombre anda escondiéndose de Dios. Y aquí surge una pregunta: ¿es posible que el hombre se esconda de la presencia de Dios? ¿No? Porque vemos acá, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Es posible entonces que el hombre se esconde de la presencia de Dios? No, la Biblia nos dice que no. Vayamos al Salmo 139, versículos del 1 al 12. Dice David, ¿no? Quien conocía de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, escribió lo siguiente: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
Si dijese ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, nadie puede huir, nadie puede escapar de la presencia de Dios. Pero el pecado a veces nos hace ver las cosas diferentes. Esta pareja disfrutó de intimidad con Dios. Dios hablaba con ellos directamente. Hermanos, la acción de Eva, de Adán y Eva, al tratar de esconderse del pecado, revela que el hombre mismo sabe, ¿no?, que debido al pecado no le es posible presentarse delante de Dios. Hermanos, Dios en su gracia soberana, ¿no?, en su gracia soberana, hermano, dio el medio para que esa comunión pueda ser restaurada. Y si todos nosotros hoy día somos hijos de Dios, nos podemos acercar a Él mediante la oración, es que primero hemos tenido que dar el paso, ¿no?, de aceptar a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, como el Señor también de la misma, pero primero nos hemos arrepentido. No hay otra manera, hermanos, que esto nos lleve y nos motive a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Porque, hermanos, dice la Biblia que aquellos, ¿no?, que no se arrepienten, dice que están bajo la ira de Dios y son enemigos de Dios. Hermanos, gracias a Dios que por medio de Jesucristo, ¿no?, el Hijo de Dios se ha abierto el camino para que tengamos comunión o amistad con el Señor. Gracias a Dios. Es por eso que Pablo, ¿no?, repitiendo las palabras del Salmo 32, versículo 1, ¿no?, en Romanos 4, 7 y 8 dice lo siguiente: dichoso aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Hermanos, si nosotros también no podemos pretender, porque aunque hubo un tiempo, una enseñanza, dice que el cristiano no cometía pecados, lo cual no dice la Biblia. Y si pensamos de esa manera, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En la mañana reflexionaba acerca, no sé, de aquellos que han asistido a una iglesia católica, ¿no? Me vino a la mente esto porque los sacerdotes, los curas que dicen, ¿no? Piden perdón por palabra, obra u omisión, ¿no es cierto? ¿Por qué quiere decir eso? Sí, cuando decimos cosas fuertes, ¿no?, altisonantes, lastimamos a otra persona, eso es pecado. También se peca de hecho, pero de omisión se peca cuando uno no hace lo que Dios nos ha dicho que tengamos que hacer, ¿no? Por ejemplo, en nuestra cultura, la mayoría de hombres piensa de que la crianza solamente le corresponde a las mamás, ¿no? Por eso muchos hombres no se involucran en la crianza de sus hijos. Muchos también creen en esta cultura que el cuidado de los padres mayores solamente se deben encargar las hijas mujeres y los hijos hombres no. Y la Biblia no dice eso, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que nosotros de repente no lo hacemos y pensamos de que estamos bien ante Dios. Y no es así. No es así. Hermanos, como segundo punto dice, el hombre tiene miedo
a Dios. Fíjese. No solamente se esconde, sino que también tiene miedo a Dios. Y eso lo leemos en los versículos 9 y 10 del capítulo 3 de Génesis. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjese, Dios le pregunta a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Y Dios sabía dónde estaba, sino que él quería que el hombre se acerque. ¿Por qué? Porque Dios quiere, ¿no? Que haya comunión, que haya amistad entre el hombre y él, ¿no? Entonces, hermanos, y era la oportunidad para que él pueda expresar, ¿no? Expresar, para que él pueda expresar, ¿no? Y buscar el perdón de Dios. O sea, Dios cuando le dice, ¿dónde estás tú? No es que él no sabía dónde estaba, porque Dios sabe, pero le está dando la oportunidad, ¿no? ¿Y qué hace él? El miedo, ¿no? Lo lleva a esconderse. Hermanos, Dios con esta pregunta quería que el hombre le explique la razón por la cual se estaba escondiendo, ¿no? No era que Dios desconocía dónde estaba él. También era la oportunidad para él que confesara y pidiera perdón. Hermanos, hoy generantes no estamos libres nosotros de cometer también pecados, por palabra, acto u omisión. De repente oramos, ¿no? No encontramos, estamos pasando momentos difíciles, no encontramos la fortaleza, el consuelo, y por eso, y no nos explicamos por qué. Pero hermanos, David le pedí en el Salmo 19:12, decía al Señor, Señor, ¿quién entenderá sus propios errores? Muéstrame los que me son ocultos. Y hermanos, la manera de que nosotros podamos restaurar la comunión con el Señor es pidiendo perdón. En primera de Juan, ¿no? 1:9 dice que si confesares con tu boca tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Hermanos, cuando el hombre tiene miedo a Dios, pierde la paz, pierde la tranquilidad y lo va a llevar a tomar una serie de decisiones equivocadas. Su corazón no está bien, y si no tiene cuidado puede ir a la decadencia espiritual. La vez pasada estuve escuchando un tema al respecto y la verdad entendí por qué Salomón en Proverbios 4:23 él a su destinatario, ¿no? Les decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y muchas veces nosotros tenemos algo y no lo queremos eh, expresar, no queremos soltar, y nos viene a la mente una serie de razones, ¿no? De razones, pero si no tenemos cuidado, eso nos va a apartar de Dios. Yo escuchaba al pastor, tuve la oportunidad de escuchar al pastor Sisto Porras, y él mencionó un caso, ¿no? Y tiene razón, porque Dios nos hace nuevas criaturas, eh, y nosotros tenemos que decidir ser esas nuevas criaturas, olvidar todo lo que esté atrás, todo lo que nos haya pasado en nuestro trasfondo, también con la ayuda de Dios, ¿no? Porque el Salmos
147, versículo 3, dice que el Señor es el que sana las heridas, ¿no? ¿No? Sana el corazón y venda las heridas. Hermanos, no interesa la experiencia que hayamos tenido. No interesa, pero nosotros no podemos justificarnos cuando la Biblia dice claramente que aquello es una transgresión a su palabra, es un pecado ante él. Entonces, hermano, tenemos que arreglar con el Señor, pedir perdón. ¿Por qué? Porque, hermanos, en Proverbios 15:3 dice lo siguiente. Perdón, en 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, fíjese cómo el pecado primero hace que el hombre cree que se puede esconder de Dios, cree que puede huir de la presencia de Dios y ahora también tiene miedo, ¿no es cierto? Y dice que él se esconde. Y, no, y la Biblia, y le pregunto, ¿el hombre y la mujer se pueden esconder de Dios? No. Proverbios 15:3 dice que el Señor está en todo lugar. No nos podemos esconder. Fíjese, en el versículo 10, Adán reconoce lo siguiente. Oí tu voz, le dice, no, escuchó la voz de, o sea, él reconoce a Dios. También le dice, tuve miedo, estaba desnudo y me escondí. O sea, es el resultado de la culpa. Pero no pidió perdón. No pidió perdón a Dios. Como el tercer punto, hermanos, el hombre se justifica ante Dios. Y eso lo vemos en los versículos del 11 al 13. Y Dios le dijo, ¿no? Cuando Adán le dice, estoy desnudo, él le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Si el Señor, con estas preguntas el Señor quiere que Adán abra su corazón y confiese sus pecados. Pero no, ¿no? ¿Él qué le dice? En vez de aprovechar la oportunidad que Dios le está dando para que él confiese su pecado, sea sincero ante Dios, no. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. O sea, el hombre está cubriendo su pecado y le está echando la culpa a su mujer, ¿no? Y no solamente a su mujer, también dice, cuando le dice, la mujer que me diste por compañera, o sea, le está diciendo al Señor, mientras que yo estaba solo, ¿no? Estaba bien. Aunque la Biblia, el Señor dijo al ver a Adán solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Pero él no, dijo, Señor, la mujer dice que me diste por compañera. O sea, él no acepta su responsabilidad, la traslada primeramente a su compañera, a Eva, y después a Dios. Ahora, hermanos, si usted lee 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 14, expresamente dice Pablo, a Timoteo le dice que Eva fue engañada. Adán no fue engañado, dice, la Biblia no dice que Adán fue engañado. Entonces él participó, ¿no es cierto?, a sabiendas, pero no asumió su responsabilidad ante Dios y trató de cubrirse con su esposa, ¿no es cierto?, y también responsabilizando a Dios. Hermanos, pero también el Señor le pregunta a Eva,
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿No? Ella no tiene la culpa, tampoco se arrepiente, menos pide perdón y responsabilizó a la serpiente, que también Dios la había creado. En otras palabras, Señor, si no hubiese creado la serpiente, ¿no? Y ese es el patrón de vida que sigue nuestra sociedad. Como dije al comienzo, no escucho a personas cuyos problemas se difunden a través de los medios de comunicación, aceptar su responsabilidad. Ahora está de moda algo que es algo que yo no puedo entender, sobre todo aquellas personas que están vinculadas a la política, ¿no? El Poder Judicial los encuentra responsables, los sentencia, ¿y qué es lo que dicen? No, es una sentencia judicial política, ¿no? Ya ellos la interpretan así, ¿no? Entonces, y por eso ellos no la aceptan, ¿no? No la aceptan. Hermanos, sobre todo aquellos que que Dios nos ha bendecido con una esposa, porque hermanos, en el versículo, en el versículo, cuando el Señor en el versículo 9 le dice a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué se dirige a él? Primero, porque él es responsable ante Dios por la esposa. Él lo llama a él primero porque el hombre fue creado primero, después Eva. Y él, en vez de asumir su responsabilidad de defender a su esposa, trató, ¿no?, de justificarse. Es igual cuando hay desavenencias, diferencias en los hogares, a veces tratan de justificar ciertos actos, ciertos hechos, ¿no? Responsabilizando, ¿no es cierto? Yo he escuchado a más de un hombre cuando trabajaba, ¿no? Cuando había casos de infidelidad, mis compañeros se justificaban diciendo, en la calle encuentro lo que no hay en casa, ¿no? Otro, otro dicho muy conocido es, no, mi esposa es la catedral, además son capillas, ¿no? Entonces, tantas cosas. Sí, siempre va a haber justificación para todo, pero hermanos, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, así nos perjudique, así nos perjudique. Hace poco tuve un percance fuerte con una persona y me dijeron, te va a denunciar. Está bien, le dije, no hay problema. Y ante el juez iré y diré lo que ha pasado. Y asumiré las responsabilidades, ¿no es cierto?, de lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque yo puedo mentir. Sí, y eso lo sabría, no, lo sabría, quedaría entre mi declaración y el instructor y, ¿no?, y el fiscal y lo que sea. Pero Dios también lo sabe. Entonces uno tiene que tener cuidado sobre eso. Tiene que tener cuidado, hermano. Cuando uno, por ejemplo, hay un problema y no lo sabe manejar y a veces se llega a cosas serias, tenemos que entender lo siguiente. No solamente estamos faltando a la persona, sino que estamos pecando contra Dios. Por eso es que a veces, y otras veces, hermano, no se trata de pedir perdón y que las cosas vuelvan como antes, no. Tenemos que entender que eso, hay cosas que duelen, que lastiman, y que lleva un tiempo lo que se llama duelo para que Dios restaure, ¿no es cierto? Restaure el corazón de la persona afectada. Una vez
tuve la oportunidad a un compañero de trabajo que era creyente y yo todavía estaba aprendiendo las cosas de matrimonio, pero hay cosas que me enseñaron y me las grabé rápido. Él había fallado a su esposa, le había pedido perdón, todo, y él no entendía por qué su esposa no lo aceptaba como antes, ¿no? Pero me dice, Walter, yo le he pedido perdón, me dijo, no, sí, ya le pedí. Entonces le hice entender que su corazón de su esposa estaba destrozado. El corazón de tu esposa está destrozado. Y ¿sabes qué? Le digo, tienes que esperar. Y sí, lo que yo te sugiero, te sugiero lo que a mí me enseñaron, le dije, que ahora vas a orar día y todos los días y el tiempo que puedas al Señor para que restaure el corazón de tu esposa, para que Él sane el corazón de tu esposa. Porque, no, a veces creemos, no, que ya le pedí perdón. No, no, hermano, hay cosas que son heridas, ¿no? Y a veces nosotros los hombres, cuando la esposa nos dice algo fuerte, ¿no? O alguien, eh, o re- nos resentimos, nos guardamos, o en ese momento explotamos y la mandamos a la China, ¿no es cierto? Ay, Pero en vez de decirle, ¿sabes qué? Mira, esto lo que tú me estás diciendo me duele. Que a veces somos muy machos, pues, ¿no? ¿No? Hermanos, apliquemos, para no dañar nuestros corazones, tenemos que ser honestos. Sentarnos, orar y decirnos con respeto, ¿no? Lo que tenemos y lo que tenemos que decirnos y arreglar las cosas ante Dios, en la presencia de Dios. Les habla una persona que conocía mediante el dolor, la tristeza de mi familia, conocí esas cosas y gracias a Dios que restauró mi matrimonio, restauró mi familia. Hermanos, cuando pasa esas cosas, no hay que buscar responsables, asumamos, nos toca. Una vez también otra persona, siendo creyentes de otra congregación, vino y me hablaron sobre la esposa, se había ido al extranjero, ¿no? Se había ido al extranjero y había estado varios años fuera y el hombre se había quedado acá con los hijos. Y el hombre, pues, había tenido una aventura, ¿no? Resulta que uno de los hijos parece que quería comunicar a la mamá, ¿no es cierto? Un problema. Y la Biblia dice que el matrimonio pues debe estar juntos, ¿no? Hermanos, cuando pase tipo de cosas, más bien sentarnos, ser honestos y afrontar y asumir la responsabilidad que nos toca. Cuando hay problemas en el hogar, entre la pareja, los dos son responsables, no hay que uno, no, los dos son responsables. Por eso es que debemos cuidarnos, debemos cuidarnos. Yo a veces le digo a mi esposa cuando conversamos, momentos duros nos acordamos, ¿no? Momentos, en ese tiempo sin Dios y sin Cristo y sin esperanza en el mundo, los problemas nos alejaban, nos distanciábamos, a veces no nos hablamos un mes, hermano. Imagínense, muy valiente, muy fuerte, pues, ¿no? ¿Quién cede? Yo cuando me quería hablar decía, interpreta mi silencio, ¿no? Entonces, pero hermano, ahora los problemas tan fuertes que hay, más bien nos unen, porque lo afrontamos juntos, lo afrontamos juntos. Y también
No tratemos de escapar de nuestro pecado culpando a otros. Eso está en nosotros, hermano. Yo le digo, eso está en nosotros. Si no tenemos cuidado, lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. ¿Por qué, hermanos? Un día, yo en mi trabajo me habían encargado un arma. Lo puse en el estante donde estaban todas las armas, ¿no? Del Estado, la que nosotros tenemos para el trabajo. Vino el control y encontró esa arma que era de propiedad de un compañero, la encontró ahí y me dijo, ¿y esta arma por qué está acá? Y hermano, en ese rato, yo le dije que era mía. Para salvar el, ¿no? Y después, ¿cómo creen que me sentí? Porque me vino a la mente, ¿no? Que los ojos de Dios están en todo lugar, ¿no es cierto?